Hermanos, muy buenos días a todos nuevamente, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Estar escuchando todos estos hermosos testimonios, todo esto que están haciendo las hermanas en misiones. Y es bien importante poder participar, ya sea yendo a los cursos donde nos capacitan, donde nos instruyen. Y pues es bueno todo este tipo de estrategias que nos enseñan para poder salir al campo. Entonces, gloria a Dios por este ministerio. Que Dios les bendiga, hermanas. Y vamos a seguir nosotros por nuestra parte, estar pidiendo por este ministerio, igual que por los de la iglesia y de manera general por el mundo, siempre oramos por toda la obra misionera. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en esta mañana. Pues mis queridos hermanos, hoy de nueva cuenta me corresponde compartir con ustedes en este domingo la palabra de Dios, lo cual para mí es un honor, es un privilegio el poder compartir una vez más en este día el mensaje para hoy. Y bueno, pues hemos estado viendo el libro de Marcos, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido este libro, hermanos? ¿Sí me escucharon? ¿Qué tal les ha parecido este libro? Excelente. ¿Qué más? Con enseñanzas prácticas para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hoy vamos a continuar este interesante estudio de Marcos. Y bueno, hemos venido aprendiendo tantas cosas de manera que las debemos de poner en práctica. Y bueno, predicación pasada vimos acerca de cómo nos compartía nuestro hermano Emilio, de que había un mensaje de Dios, pero que tenía que ser restringido, tenía que ser como guardado, ¿verdad? Hasta que Jesucristo dijera. Y bueno, vimos también esos cuadros interesantes de la presencia de Jesucristo, Dios Padre y Jesús, ahí con 3 discípulos nada más y Jesucristo. Y bueno, pues ahí después de eso, pues también les comparte, ¿verdad? Lo que era Elías y Juan el Bautista, y ahí el Señor Jesucristo les abre. Y les enseña una probadita, a mi punto de vista, con esa maravillosa, gloriosa visión de Jesucristo que se llama la transfiguración. Nuestro pastor nos decía que es el Shekinah, que es la gloria de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a continuar con un tema también muy importante desde el punto de vista doctrinal para la iglesia cristiana, que es la fe, hermanos. Entonces, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que es el tema que nos ocupa en esta mañana, donde vamos a ver algunos cuadros muy interesantes acerca de la fe. Y bueno, pues de paso vamos a ver algunas características que menciona la Biblia en este pasaje eh, acerca de los espíritus inmundos. Pero la parte importante es la fe. La parte central de este mensaje es la fe en la persona de Jesucristo. De manera que en este orden de ideas, le pido que abra su Biblia en este momento. Vamos al capítulo de Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Vamos avanzando cada 8 días, teniendo estas interesantes conferencias acerca de lo que nos muestra Marcos. Recordemos que es un evangelio sinóptico, o sea, viene más compacto, a diferencia de los otros que son Lucas y Mateo, ¿verdad? Que trae más detalle, pero de alguna manera es como viene y así lo estamos llevando, versículo por versículo, pasaje por pasaje. Amén, hermanos. Muy bien. Antes le voy a pedir que me acompañe. Vamos a orar para poner este estudio en manos de Dios. Incline su rostro un segundito y vamos a poner esto en manos de Dios. Oh Señor Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos en esta mañana, Padre bendito, por la oportunidad y el privilegio que nos das de podernos reunir con toda libertad, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra. Queremos pedirte que nos hables, que nos enseñes qué es la fe, cómo se define, por qué es y por qué no es. Y bueno, que el Señor Espíritu Santo hable, Señor, a través de mi boca para poder entender este hermoso mensaje que tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice... Muy bien. Entonces vamos a tomar la lectura. ¿Ya tiene el pasaje listo por ahí? ¿Sí? Bueno, yo lo voy a leer y usted sígame ahí con su... Bueno, vamos a hacerlo más dinámico. Vamos a leer desde el 14. Yo voy a leer uno y toda la iglesia el otro y así hasta el último versículo. ¿De acuerdo? No les oigo. A ver, hermanos, ¿están bien conectados? Porque a veces pregunto y como que se quedan todos callados, nos pareciera como no me escuchan.
Muy bien, ¿sí o no? Muy bien, no es regaño, hermano, es como dicen los chavos, en buena onda, en buen plan, ¿sale? Bueno, entonces yo voy a ir con el 14, ustedes el 15 y así nos vamos a ir hasta terminar en el 29, ¿de acuerdo? Bien, vamos, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, ustedes el 15. Él preguntó, ¿qué disputáis con ellos, ustedes? 18. Cual donde quiera que le toman, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Usted es el 19? Veinte. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Usted es el 21. 22. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23. 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. 25 ustedes. Perdón. Después, ay, me perdí aquí. Entonces el espíritu clamó sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Usted es el 27. Perdón. Cuando entró en su casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Todos el 29. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muy bien, este pasaje tiene sus paralelos con Mateo y Lucas. Vamos a nuestro primer punto en esta mañana, que se llama la generación. ¿Me puedes poner la primera, por favor? Ese es el tema. La fe que agrada a Dios es el tema que vamos a desarrollar en este momento. ¿Me puedes poner la siguiente? La generación incrédula, versículos del 14 al 19. Bueno, pues dice la Biblia que cuando llega donde estaban los discípulos, vio una gran multitud allí alrededor de los escribas que disputaban con ellos. Entonces, después de ver la experiencia, la transfiguración con los tres discípulos, y les ha explicado de manera detallada acerca de la venida de Juan, Elías, ¿verdad? Y allí Jesucristo les explica, regresa además a la multitud y se encuentra que están discutiendo con los escribas. Recordemos que los escribas, hermanos, estos religiosos, siempre andaban buscando fallas y andaban atrás de ellos ahí viendo que si se lavaban las manos, que si sanaban el día de reposo, etcétera, etcétera. Allí, obviamente, desde su punto de vista de tradiciones y legalismos. Pero Jesús les pregunta ahí por qué están alegando. Y bueno, aquí veo un contraste después de que han estado delante de la gloria de Dios, allí, ¿verdad? Donde se muestra el Padre y el Hijo, y les deja ver una probadita, digo yo, de la gloria, ¿verdad? Que les estaba mostrando allí. Y ahora ante la realidad del mundo se encuentran ya ahí, ante una persona que les acusa allí en la multitud, que les decía que habían llevado a sus discípulos un joven atormentado por un demonio y no lo habían podido expulsar. Y de allí, bueno, es que sale esta discusión con los escribas. Ahora, déjeme hacerle un alto aquí en el camino para comentarle, hermanos, que bajo el análisis que yo hago aquí en este pasaje que forza, es de manera ver las características de estos demonios, cómo son, cómo se llaman, cómo actúan y qué es lo que hacen. Pero les vuelvo a repetir, la enseñanza principal aquí en este pasaje es la fe en la persona de Jesucristo, que es importante. Amén.
Habiendo dicho esto, continuó con el mensaje. Entonces, la Biblia, hermanos, registra manifestaciones de estos seres espirituales, inmundos, y algunos son diferentes. Estos seres, de alguna manera, tuvieron encuentros con Jesucristo. Pero hay un género que dice la Biblia que es mudo. Entonces, la palabra inmundo en el griego, hermanos, es akatartos y significa inmundo o impuro. Y se menciona más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Estos son organizados, tienen principados y potestades de acuerdo a Efesios 6:12, así como jerarquías. Por ejemplo, Satanás y Belcebú son lo mismo, nada más que Satanás significa adversario, mientras que Belcebú es el señor de las moscas. Mientras que demonio en el griego es daimon y significa ser inteligente. Son de naturaleza intelectual y conocen bien a los humanos. El diablo es el acusador o difamador. Y bueno, son diferentes nombres, pero hay una que en la Biblia registra como una especie, dice Jesucristo. Y él sabe que estos espíritus inmundos son activos y uno de ellos es mudo. Jesús sabe y tuvo encuentros con ellos cuando invadían o poseían a una persona. Y bueno, le causaban daños y enfermedades y Jesús los expulsaba sin que pusieran resistencia, lo cual era de manera frecuente. Y había otros más, por ejemplo, en el libro de los Hechos 16, del 16 al 17, no lo busque, le voy a narrar. Es aquella ocasión donde Pablo y Silas van a la hora de la oración y en el camino se encuentran a una joven que dice que los veía y decían, estos son siervos del Dios Altísimo que proclaman la salvación. Y así por varios días hasta que ya cansado Pablo voltea y le dice, a ti espíritu de divinación sal de ella. Bueno, esto les ocasiona problemas a ellos, ¿verdad? Con los dueños que usaban a esta persona para tener ganancias. Entonces, estos entes, hermanos, afectan a las personas que los poseen y afectan de manera espiritual, física y mental. Y algunos poseen gran fuerza, como lo que vimos en las predicaciones pasadas, cuando el pastor Ramiro nos compartía del Gadareno, ¿se acuerda? ¿Cuántos demonios tenía? 600, una legión es 600, de acuerdo a las legiones romanas, de ahí se toma que eran 600 espíritus los que tenía. Y entonces era tan fuerte que rompía las cadenas, dice la Biblia. Y había paralíticos, cojos y algunos deformes. Lucas 13:11 también habla que había una mujer que había sido encorvada durante 18 años, ¿verdad? Por un espíritu que la tenía atada a la enfermedad. Y Jesucristo la sana y la libera. De manera que estos pasajes registran cómo estos seres inmundos se relacionan con las enfermedades, donde ocasionaban en algunos pasajes, habla de ceguera, sordera, donde afectan las cuerdas vocales, los nervios ópticos, o sea, los ojos, y estos personifican al mal, todos estos entes. Pero en este caso era un espíritu mudo, de manera que estos no lo pudieron sacar, y de allí era que este muchacho pues tenía todos esos síntomas. Entonces, en cualquier momento dice la Biblia que se manifestaba en este hombre, le estaba contando este padre a Jesús, ¿verdad? Quiere decir que iba caminando, de repente por ahí se manifestaba este demonio, ¿verdad? Y entonces dice que estaba escupiendo espumarajos. Esto quiere decir que era mucha baba en exceso, le salía ahí, no controlaba su cuerpo, estaba controlado por este ente. Y bueno, aquí yo veo un cuadro, ¿sabes? Aquí yo veo un cuadro de gente espiritualmente hablando, debilitada por este tipo de situaciones. No es que esté poseída. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, necesitamos de Jesús, de la presencia de Jesucristo, de su palabra, del Señor Espíritu Santo, porque dice la Biblia que fuera de Jesucristo, ¿qué podemos hacer? Nada, dice Juan 15:15, ¿verdad? Separados de mí no podéis hacer nada. Así este hombre, sin Jesucristo, está solo, está perdido, y de alguna manera, bueno, pues es cuando estas personas están expensas a estos y abren puertas, cuando van a las limpias, cuando van a la lectura del tarot, cuando van a los caracoles, el tarot, la ouija y todo ese tipo de cosas. Y yo he escuchado, por ejemplo, ahí que la gente dice, es que le ha ido mal. Ah, pues sí, necesita que le hagan una limpia hasta con gallina negra, dicen por allí algunos, ¿no? Entonces, que eso lo utilizan en la santería. Pero bueno, la Biblia y el Señor Jesucristo condenan estas prácticas, hermanos. Nosotros no estamos de alguna manera
participando en esto. Y Deuteronomio 18, del 10 al 12 habla de esto. Es cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, y en Deuteronomio les da instrucciones. Dice: a la tierra que tú vas a ir hay todo este tipo de cosas, hay adivinación, agoreros, sortilegios, etcétera, etcétera, pero a ti no te es lícito, dice la Biblia. Entonces, Levítico igual, pero entonces, este tipo de manifestaciones y situaciones, siempre hay que recurrir a Jesucristo, hermanos. Siempre nos recuerda que nosotros tenemos a alguien que es mayor que el que está en el mundo. Amén. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros. O sea, el que está en el mundo, ¿quién es? Dice que es el príncipe del aire, es el Satanás, el diablo, el que domina este sistema en este mundo, ¿verdad? O sea, el diablo. Pero nosotros dice que somos de Dios y ya le habéis vencido, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando recibimos a Jesucristo como único y Salvador. De manera, hermanos, que no hay que dejar de estar siempre orando, y sometidos a la palabra. Como dice Santiago 4:7, someteos a Dios. ¿Y qué pasa después? Resistid al diablo, y luego ¿qué viene? Dice: huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces el diablo puede ver, estos demonios pueden ver a un cristiano que está entregado, que está orando, que está predicando, que se está preparando, que va a misiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sí puede ser atacado, puede ser tentado, porque son a los que más ataca el diablo, ¿verdad? Pero si resiste, va a huir de vosotros. Eso dice la Escritura. Entonces, ciertamente la Biblia registra manifestaciones sobrenaturales, pero la noticia buena para ti en esta mañana, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Primera de Juan 3:8. De manera que Dios, el Espíritu Santo, el poder de Dios está por encima de cualquier poder demoníaco. Amén, hermanos. Ahora, es muy importante saber que un cristiano sí puede ser tentado a veces, ¿verdad? Pero no puede ser poseído, ¿sabes? Porque ¿a quién tenemos nosotros? Al Espíritu Santo. Entonces, los demonios pueden ver, ¿verdad?, un letrero que dice: propiedad de Cristo. Hemos sido sellados por la sangre de Cristo, hemos sido comprados a un precio muy alto. Amén, hermanos. Y bueno, termino este primer punto con lo que dice Hechos 10:38. No lo busque, le estoy parafraseando. Dice que Jesús anduvo haciendo y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y bueno, vimos en Discipulado 1, hace ya cuando empezamos, ¿verdad?, a estudiar la Biblia, que nosotros mismos antes pertenecíamos a la familia del diablo, ¿verdad? Sin saber le servíamos, pero en el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, pasamos a formar parte de la familia de ¿quién, hermano? De Cristo, ¿verdad? Y bueno, por eso dice Pablo en Romanos 8:1 que no hay condenación para aquel que está en ¿quién? En Cristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro segundo punto en esta mañana. Es: el creer en Jesús hace que todo sea posible. Y bueno, entonces dice la Biblia: respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Bueno, la respuesta de Jesús es un poco dura, ¿sabes? Porque se está refiriendo a esta generación de incrédulos. Obviamente lo dice por los escribas, que con todos los milagros que Jesús había hecho y había demostrado que él era el Mesías y que cumplía todo, esta generación, aún con todas esas señales tan poderosas, no creían en él. Por eso Jesús los llama generación de incrédulos. Muy bien, ahora le pido que me siga con mucho cuidado. Como les decía, esta es la parte central de este mensaje, que es la fe en la persona de Jesús. La pregunta en esta mañana es: ¿sin fe podrá actuar Dios en la vida de la gente sin problemas? Claro que sí, sí puede. Les explico. La misericordia de Dios que vimos en los atributos que vimos, nos explicaban los pastores que la misericordia es común para todos, de manera que Dios bendice, que Dios ayuda, que Dios ve, que Dios provee. Pero aquí, ojo, para la salvación sí se requiere la fe, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, es necesaria la fe en Jesús en ese sentido. Claro que se requiere, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Ya para mostrar esto y ampliar mi argumento, te voy a compartir, o abra su Biblia para que vea ahí, acompáñeme en Mateo 11:27 para ampliar esta idea y entender de qué se trata.
Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Mateo 11:27. ¿Ya lo tenemos? Léalo conmigo, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo lo quiera revelar. Esto que dice Jesucristo, hermano, es importantísimo, porque nadie puede conocer a Dios sin antes haber conocido a Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Entonces, la regla es primero conocer a Jesús, porque a través de él se llega al Padre. O sea, yo he hablado con gente que dice, no, pues yo sí conozco a Dios y todo, pero sin conocer a Jesucristo, perdón, es imposible, porque no puede ser. El único medio para llegar a Dios es Jesucristo. Y algunas personas creen conocer a Dios por imágenes, por santos, por otros medios. Incluso hace poco vivía en la televisión un anuncio por ahí que anuncia la iglesia tradicional una pulsera, que si tú la traes, ¿verdad? Y la cargas ahí, entonces te carga de energía y de muchas otras cosas. Pero el testimonio de la gente que presentaban allí en ese momento es que ya tenían trabajo y tenían dinero y que la familia marchaba bien y que todo iba bien. Hermano, eso no es la fe, ¿verdad? Porque eso es igual a ir a un lugar donde hacen limpias y te den un amuleto, una pata de conejo, una herradura, una estampa, qué sé yo, algo así, y la gente lo cree, o en un rosario. Entonces, hay muchas gentes que ponen y depositan su fe en imágenes, por ejemplo. Y la Biblia dice que tienen ojos, pero no ven, que tienen oídos, pero ¿qué? No oyen, tienen pies y no caminan. Pero vemos aquí, hermanos, la falta de predicar de Jesucristo, porque hay una ignorancia que no conocen la Biblia. Entonces, el único medio para ver a Dios es a través de Jesucristo. Y yo hablaba hace unas 3 semanas con una pareja, allí en un café, estábamos ahí platicando con ellos, y me decían, no, es que yo sí creo a Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces, bueno, pues ya no hay uno en congresia, porque la Biblia habla de Jesucristo, y la Biblia se tiene que ser predicada para que se escuche. La fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra. Romanos 9, 10, 17 dice la Biblia. Entonces, esto es imposible. Si alguien me dijera en esta mañana que cree en Dios, pero no conoce a Jesucristo, entonces no puede ser, no es posible. Y bueno, entonces, porque Jesucristo es un reflejo de Dios Padre, hermanos. Dice Juan, el que mi Padre y yo uno somos. De manera que la respuesta en este contexto, claro que no. Hebreos 11:6 dice que es imposible es agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Entonces no pasa nada cuando no hay fe. Y escúchame bien, solo hay condenación. Juan 3:18 dice, el que no cree en Él ha sido condenado, el que no cree en Él no ha sido condenado, pero el que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios ha sido condenado. Entonces, este versículo muestra las consecuencias de no tener fe en Jesucristo, porque en Jesucristo está la vida eterna, dice Juan 17:3, ¿verdad? Y dice que el objetivo es que conozcan a Dios y a Jesucristo. Y entonces, te han compartido del Evangelio, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, como les decía. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Y tú cierras tu corazón y tus oídos, Dios no puede actuar, ¿verdad? Y eso los ateos se burlan, ¿verdad? Y los que no creen hacen chistes. Yo les digo, bueno, burla de todo lo que tú quieras, ¿verdad? Lo creas o no, te burles o no, así va a pasar. Pero cuando mueras, vas a llegar a la presencia de Dios y allí te vas a llevar un susto. Cuando veas que la condenación eterna en un lugar que la Biblia y el Señor Jesucristo llama el infierno. Esto es real. Bueno, entonces vamos a definir enseguida qué es la fe, ¿de acuerdo? Dice Hebreos 11:1, es pues que la fe, que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, debemos recordar, hermanos, que cada palabra en la Biblia es importante. La palabra certeza en el griego es hipótesis y significa sustancia, garantía o fundamento. Por lo que en este contexto podemos entender de algo sólido que viene, ¿sí? Porque todo esto que viene, hermanos, es en futuro. No lo vemos, pero creemos al final. Entonces, algunos dicen, bueno, pues yo quiero primero
que Dios me conteste lo que ya le pedí. Primero quiero ver el trabajo y después voy a creer. Primero quiero ver que se sane esta persona y después voy a creer, etcétera, etcétera. Así no funciona la Biblia. Porque si algo que tú ves ya no es fe, porque ya lo viste. Entonces el cristiano camina por fe y no por vista. Amén, hermano. Bueno, entonces, cuando oramos es en futuro, ¿estás de acuerdo? Cuando oramos por los pastores, por los misioneros, estamos pidiendo por algo que no sabemos, pero al final tenemos la seguridad que Dios nos oye. Eso es la convicción. ¿Amén? Entonces, la Biblia, hermanos, dice que es prolifera en el griego y significa la base de un creyente en algo. Para nosotros, ¿cuál es la base? No, sí, pero ¿en qué? La Biblia, hermanos. La Biblia es la base. Cuando tú y yo oramos, ¿qué pedimos? Señor, yo te pido porque tu palabra dice que somos vencedores. Yo te pido porque tú has dicho que nunca nos vas a dejar, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo? Bueno, y en ese sentido, pues la Biblia en Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Les recuerdo, por fe y para fe, dice, como está escrito, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Y eso nos conecta, hermanos, de manera con la Biblia. La fe se relaciona con la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el medio para llegar a Cristo. De tal forma que la doctrina, hermanos, nos lleva a ver la justificación. La justificación es el acto jurídico de Dios por el cual declara justo al pecador. Porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Y creer en Jesús y en el sacrificio por fe, somos salvos. Tú puedes decir en esta mañana, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, es cuando un pecador se arrepiente por fe y cree en la muerte de Jesucristo, entonces soy salvo, dice Efesios 2:8-9. No es por portarme bien, no es por ir a la villa, que ahora ya se vienen ya un montón de peregrinaciones, ¿verdad? Gente allí que está equivocada, está poniendo la fe en un lugar que no es el correcto, y tenemos que salir a predicarles. Por eso están las obras misioneras, por eso se está yendo allá Revolución, por eso allá nosotros en Tizayuca, la gente que conocemos, y aquí alrededor, porque necesitamos dar el mensaje. La gente está ignorante y tenemos que llevarles la luz de la palabra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, continúo con el pasaje. Dice Jesús, entonces pide que traigan a este joven, y cuando ve el Espíritu a Jesús, dice que lo sacude ahí con violencia, ¿verdad? De alguna manera, es una fuerza ajena a este joven que lo mueve porque él no está controlando su voluntad. Y Jesús les dice, bueno, ¿y desde cuándo le pasa esto? Dice el Padre, desde niño. Entonces vemos, hermanos, que este tipo de seres puede incluso estar controlando muchos años a la gente. Perdón. Como lo era con este joven, que controlaba sus cuerdas vocales y lo mantenía mudo y le causaba daño, ¿sabes? Porque la Biblia dice que Satanás vino ¿a qué? A robar, ¿a qué más? ¿Y a qué? A destruir. Te destruye tu vida, tus familias, tus sueños, tus anhelos, a través de la droga, a través de la bebida. Te induce al suicidio muchas veces. Y Jesucristo vino a dar vida. Hay un contraste allí. Mientras Satanás vino a robar y a matar, Jesús vino a dar vida y en abundancia. Y cuando dice abundancia, no se refiere a los bienes materiales. Se refiere a una abundancia de todo lo que te da Jesucristo. Porque Él dice que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios, del Dios de las luces. Y a veces no estamos teniendo en cuenta eso. ¿Ok, hermanos? Bueno, entonces decía que Jesucristo es aquel que puede liberar a todos, porque este ente lo quería matar y lo arrojaba al fuego, ¿verdad? Y dice que lo quería ahogar también. Entonces lo ponía tieso también, dice la Escritura. Y gracias a Dios, hermanos, que dice Juan 3:8, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermanos? Bueno, entonces le dice el Padre que si puede hacer algo por él, que le ayude. Y le dice, ten misericordia de nosotros, dice este joven. Jesús le responde, si puedes creer, todo es posible. Aquí, ojo, hay un sí condicionante. Jesús dice, si puedes, entonces se resuelve el asunto. Pero el asunto es ese, ¿verdad? Que hay que creer. Entonces, al que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Yo les preguntaría en esta mañana, ¿cuántos creen que Jesús puede arreglar ese problema que tienes en la familia?
¿Cuántos creen que Jesús puede arreglar ese asunto de enfermedad? Porque Jesús puede todo, hermanos. Para Él no hay nada imposible. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, pues estas eran las cosas que Dios dice a estas generaciones de incrédulos. Y les envió un mensaje a los fariseos, pues ellos eran. Pero aquí yo veo un cuadro que revela la Biblia de gente, ¿verdad?, que está en esas situaciones, que no creen en Jesucristo. Y están los ateos, los incrédulos, que ya dije, Dios tenga misericordia de ellos y les dé la oportunidad de que puedan llegar a conocerle de manera personal. Muy bien. Entonces, este padre, este señor, clama humildemente diciendo, creo, pero ayuda con mi incredulidad. Entonces Jesús ve a este varón, ¿verdad?, que honestamente reconoce que le falta fe, ¿verdad? Y entonces, pues es válido decir, mira, Señor, pues yo no tengo mucha fe, pero ayúdame a que mi fe crezca, perdón. Y eso es válido, reconocer honestamente delante de Dios. Los discípulos lo hicieron. Lucas 17:5, sus discípulos le dijeron, Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Y bueno, aquí la lección, hermanos, la enseñanza es que nos muestra que a veces pensamos tener mucha fe, en realidad no es así. Y a veces se confunde con buenos sentimientos, ¿verdad? Es que me gustó el ambiente. Es que son bien lindos. Entonces, la fe no es una emoción, sino una convicción de depositar la fe y su confianza en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una decisión personal, ¿sabes? De creer en Él, que Él murió por ti, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Amén. Este es el plan de salvación, hermano. Es el evangelio de la gracia en Jesucristo, acompañado de otros pasajes, los que Dios te ponga. Por eso nos estamos constantemente, pues, preparando, ¿verdad? Yendo a cursos, etcétera, etcétera, ahí. Entonces, este es el mensaje que tenemos que hacer dar allá afuera. Muy bien. Ahora, esto, hermanos, en esta mañana Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, por lo que debemos examinar y considerar si andamos bien en la fe o estamos allí. A lo mejor necesitamos ir a Jesucristo, que nos ayude a crecer en la fe o en ciertas áreas, ¿no? Y tenemos que ser honestos. Si no, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, porque al que tiene fe, todo le es posible. Amén. Muy bien, vamos a pasar al último punto que traigo para compartir con ustedes. Es ayuda a mi incredulidad, dice el pasaje. Bueno, pues inmediatamente dice la escritura, ¿verdad?, que este padre clama y le está pidiendo a Jesucristo. Pero aquí algo que quiero rescatar en este momento es la misericordia de Dios, hermanos. La misericordia, como les decía y como hemos visto ya en mensajes pasados, en conferencias pasadas, que son atributos de Dios, ¿verdad? Donde Dios revela las acciones que Él hace para aliviar el sufrimiento de la gente que padece alguna aflicción, donde nos demuestra su amor y se puede definir como el regalo de la bondad de Dios y compasión no merecida de Dios. Casi todos lo resumimos como el favor no merecido de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús es movido a su misericordia con un poquito de fe, que Él reconoce en este hombre, Dios puede actuar. Entonces, la gente, hermanos, a veces es así, tiene un poquito de fe, pues solo falta eso para que Dios actúe en la vida de una persona. Y nos recuerda la parábola de la semilla de mostaza, que también ya vimos aquí, que es pequeña, pero puede crecer mucho, y nos enseña un cuadro, cómo empieza la fe poco a poquito, puede crecer y hacer una gran hortaliza. De manera que todos aquellos que se acercan a Cristo con un poco de fe, es nada más que tú tengas para que puedas ver un milagro en tu vida, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando este ve la fe en este hombre, Jesucristo actúa, ¿verdad? Y al darse cuenta de que ya está una gran multitud allí, que se junta, se están agolpando allí amontonados, seguramente están ahí también los fariseos. Y entonces Jesucristo, pues en ese momento, ¿verdad?, reprende al espíritu mudo y sordo, le ordena con voz de mando y de autoridad, dice, yo te mando, sal de él y no entres más. Esta es muy interesante, esta declaración de Jesús, ¿sabes? Porque Él es muy específico.
Recordemos que había otro pasaje que vimos donde a un poseído le sacan el espíritu y luego ¿cuántos regresan? Como 7 peores, ¿verdad? Dice allí. Entonces por eso Jesucristo dice, sal y no entres más en él. La orden es específica. ¿Sabes por qué? Porque toda potestad demoníaca está sujeta a la autoridad de Cristo. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Entonces este espíritu sale clamando, o sea, sale gritando y dando convulsiones ahí, violentas. Se queda inmóvil, ya libre. Por lo que muchos dicen, está como muerto. Y bueno, mire usted el amor compasivo de Jesucristo. Lo toma con mucha ternura, le extiende la mano, lo reincorpora. Y sabes, yo veo un cuadro aquí, porque la palabra levantar en el griego es resucitar. Este joven estaba muerto espiritualmente. Entonces cuando lo levanta, queda resucitado para andar en vida con Jesús. Este verbo, esta palabra en griego, es la misma que usa Romanos 19, donde dice que si crees que Dios le levantó de los muertos, este es lo mismo, de manera que tiene una aplicación aquí. Y es un cuadro también de la gente que no conoce de manera personal a Cristo y se encuentra controlada en un momento dado, sin conocer a Jesucristo. Y esa es la oportunidad de mucha gente, aún sin conocer a Cristo, que ha pasado muchos años. En un momento, en un encuentro que tengas con Jesucristo, Él puede cambiar tu vida y además puede darte la vida eterna. Amén. Y bueno, pues después de mucho rato ahí, los discípulos ya solos le preguntan a Jesús, oye Señor, ¿y por qué no pudimos sacar a este demonio? Y Jesús le dice, bueno, es que este género, esta especie de espíritus inmundos, solo pueden salir ¿con qué? Con y oración, ¿verdad? Y entonces esto, hermanos, de alguna forma es una disciplina, un hábito, ¿verdad? Donde se centra en la persona y en una comunión íntima con Dios, acompañada, ¿verdad? De centrarse nada más en un solo objetivo, en una sola petición. Por eso yo he escuchado a algunos, es que estoy llorando por esto, o por aquello, o por lo otro. Esto es muy interesante porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Y cuando llega el problema, entonces te pones en ayuno. Ahora, esto, hermanos, no es en grupo, no es como los grupos que tenemos los lunes de oración. Y esto es una intimidad personal, tú y Él. De manera que hasta ni comes, por eso es en ayuno. Bueno, entonces, voy terminando con este mensaje, porque al que tiene fe en Jesús, todo le es posible. Y termino con lo que dice 1 Timoteo 6:12. Le dice Pablo a su joven discípulo, a Timoteo, le dice, echa mano con la fe y pelea la buena batalla. Entonces tenemos que luchar, hermanos, las armas que nos ha dejado el Señor, escucha bien, que es la oración, la palabra, la adoración, el ayuno y el escudo de la fe, obedeciendo de alguna manera fielmente a Jesucristo. Y a veces cuando piensas que todo está, que no puedes con ese problema, con esa situación, ahí está el Señor, ¿sabes? Porque Él es fiel y nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Hermanos, ese es el mensaje para ti en esta hora. Y te recuerdo la importancia que tiene la oración. Hay que estar orando en todo tiempo, hermanos. Dice la Biblia, orad ¿qué? Sin cesar, ¿verdad? Eso es una invitación que nos recuerda estar constantemente en oración, en comunión con nuestro Dios e intercediendo por muchas necesidades que hay en la iglesia, con amigos, con compañeros, ¿de acuerdo? Incline su rostro un momento y vamos a dar por terminada esta conferencia. Oh Dios, amado Padre, cuántas gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es eficaz. Tu palabra es clara y es diáfana, como dice el Salmo. Y en esta hora, Padre, pues estamos entendiendo la fe, cómo actúa la fe, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos vacilado, hemos fallado, hemos estado débil en la fe. Te queremos pedir que la acrecientes, Señor. Queremos pedirte que te manifiestes a nosotros, Padre. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que a través de Él es como podemos llegar a ti. Porque Él dijo que el camino y la verdad y la vida, y sin Él nadie puede llegar a ti, Padre. Gracias porque un día nos rescataste. Gracias porque un día te conocimos, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Toda la honra y la gloria a ti. En Jesucristo nuestro Señor te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.